5, 4, 3, 2, 1. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Autoterapia de Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y hoy les quiero contar de un concepto que me ha venido dando vueltas en la mente y que esta semana platiqué con un buen amigo y le dimos una vuelta más y me encantó y creo que puede ser como muy útil. Partamos de lo siguiente. Em, Ok, existen sistemas vivos y sistemas no vivos, ¿ok? O sistemas inertes. Los sistemas vivos son sistemas que naturalmente tienden hacia la entropía. La entropía es un fenómeno en el que los sistemas se van autodestruyendo siempre y cuando no reciban ningún tipo de mantenimiento. Es decir, que una persona simplemente por el hecho de estar en un lugar, vamos a decir, estable, sin ningún esfuerzo, sin ninguna evolución, transformación ni nada, simplemente por estar como está, ya está implicando un esfuerzo de todo su sistema por mantenerse apenas y como se encuentra. Ahora, para lograr un resultado aún mejor, pues tiene que esforzarse aún más. Y podemos conectar esto con un montón de ejemplos y quiero retomar la metáfora que Pepe Merino hace unos episodios nos compartió y que creo que en este momento puede ser muy útil. La metáfora es cuando tratábamos de subir de niños o en alguna ocasión jugando una escalera eléctrica al revés. ¿No? Y la noción de esto es que para treparte a esta escalera ibas a tener que acelerar el paso para llegar lo suficientemente arriba como para no estar tal cual en la bajada. Una vez que llegas a ese esfuerzo de mantenerte en un lugar, vamos a pensar que estás a un cuarto de la distancia total de la escalera, vas a tenerte que mantener esforzándote, caminando para mantenerte en ese lugar fijo. ¿Qué pasa si quieres llegar hasta arriba de la escalera? Pues tienes que hacer el doble de esfuerzo para que entonces puedas lograr realmente algún resultado, pues, transformador, ¿no? Lo que esto nos dice es que simplemente en una era en la que vivimos, en donde se amerita un montón de esfuerzo para existir, pues tenemos que estar haciendo un esfuerzo constante para estar renovándonos, para estar evolucionando y para estarnos transformando. Solo para no dejar el cabo suelto, en el caso de los sistemas inertes, pues esto ocurre, sí se llegan a destruir, pero en un plazo muchísimo mayor que los sistemas vivos. Los sistemas vivos necesitan este mantenimiento muy constante. Este mantenimiento en términos físicos, lo hemos comentado en ocasiones anteriores, es toda la parte de alimentación, ejercicio, sueño, descanso, hidratación, etcétera, ¿no? Pero también hay asuntos emocionales, también hay asuntos mentales y desde mi punto de vista personal también hay asuntos espirituales que está renovando y trayendo a la mesa como para mantenernos en un lugar de bienestar, pues simplemente manejable, ¿no? No estoy hablando de que siempre tengas que subir hasta arriba de la escalera y tal, pero sí para lograr ciertos cambios en la vida te requiere como ese esfuerzo un poquito más alto. Ok, entonces, eso pasa con los sistemas vivos y los sistemas no vivos. Y eso nos lleva un poco a reflexionar acerca de un asunto que me tiene dando vueltas, que leí en un libro de John Maxwell y después lo leí en un libro de Marian Rojas Estapé, en donde nos dice que un niño de 7 años de esta época está teniendo más información a esa edad que una persona durante toda su vida en los años 20. Esta información me parece que nos pone un poquito la piel chinita, ¿no? ¿En qué sentido? En que nos hace dimensionar la sobreinformación que nosotros tenemos y déjenme decir la sobredesinformación también en la que nos involucramos. Porque estamos recibiendo tal cantidad de información que no necesariamente se vuelve aprendizaje, porque el aprendizaje es cuando esa información se concibe como experiencia y entonces puede dotarse de algo más que sea solamente tener la información a la mano, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, lo abrumador que es la vida en la que vivimos, ¿no? O sea, esa cantidad de información que podemos tener con acceso a Internet, al celular, etcétera, y que se vuelve una cuestión muy compleja. Sin duda también nos ayuda a tener mucha comodidad, a tener como nuevas alternativas, a que la tecnología avanza mucho más, a que tenemos una esperanza de vida mucho mayor, a que tenemos tratamientos menos invasivos, a que pues somos seres un poco más conscientes de cierta manera, pero también nos volvemos seres insaciables en el sentido de estar en el momento que nos toca estar, asunto que ya hemos manejado en ocasiones anteriores, en torno al tema de mindfulness, en torno al tema de ansiedad y demás. Entendiendo esto, hay algo que me vino a la mente como una cuestión importante, y aquí viene el comentario que estaba aterrizando con mi amigo el otro día, que es el hecho de que de pronto tenemos que buscar esta posibilidad de autoactualizarnos. Carl Rogers, uno de los grandes psicólogos en términos de psicología humanista, creador del enfoque centrado en la persona, hablaba del proceso de autoactualización como uno de los procesos más expansivos de la persona, en donde la persona será capaz
de ir renovando la persona que es para convertirse en la persona que le toca ser en estos nuevos momentos. Y ese concepto me deja pensando mucho y yo venía usando la metáfora con mis pacientes, hablándolo como cuando las apps hoy en los celulares, en las computadoras nos están pidiendo que actualicemos la versión porque hay una versión nueva, ¿no? Y hace poquito lo que estábamos reflexionando, que me encantó, es como que a veces nos llega que ya está lista esta versión nueva y te quieres esperar. Hay algo que te hace resistirte a esta versión nueva y entonces le dices, recordar en una hora, o le dices, recordar esta noche, o le dices, recordar mañana. Y entonces estás postergando y postergando y postergando actualizar esa versión, porque claro que da miedo soltar la versión que ya conoces, es decir, es un software que apenas estás entendiendo, esa forma en la que te estás concibiendo a ti mismo, a tu vida, probablemente esos frutos que estás cosechando de decisiones anteriores y demás, apenas te están sabiendo y de repente te llega el aviso de tienes que actualizarte porque tienes esta complejidad en tu trabajo, o tienes esta complejidad con tus hijos, o tienes esta complejidad con tu salud, y entonces dices, güey, ya, o sea, espérame tantito, deja que esta versión sirva un rato más, ¿no? Y entonces hay esa resistencia en donde podemos irnos a esta máxima budista de que de pronto no es que suframos por lo que nos pasa, sino por resistirnos frente a lo que nos pasa. Y al resistirnos frente a lo que nos pasa, estamos negando esta posibilidad de aceptar esta nueva versión y decir, venga, ¿no? O sea, vamos a empezar a usarla y empezar a ver cómo funciona. ¿A qué voy con esta parte de autoactualizarnos? Es como darnos esa oportunidad de revisar, ok, tengo la idea de que no me gusta esta comida, o que no me gusta esta música, o que no me gusta este tipo de películas, o que no me cae bien esta persona, o que yo no soy buena para hacer esto o lo otro. Y entonces autoactualizarnos es darnos la oportunidad de volverlo a intentar y descubrir en qué lugar estamos en ese momento. Y creo que eso puede llegar a ser muy valioso en una era que está siendo tan cambiante y en donde la enorme angustia existencial nos invita a quedarnos como mucho más en el lugar seguro y en ese lugar en donde estamos en resguardo. Pero eso nos desactualiza del entorno, nos desactualiza de la vida que podemos estar viviendo, porque sin duda todos estos caminos de conciencia que nos van ampliando la mirada hacia quiénes somos, nos van a hacer personas mucho más enriquecidas y mucho más plenas. Entonces, cuando hablamos de esta parte de no quiero aceptar el software, hay algo que nos va a pasar. Opción uno, te vas a empezar a volver, déjenme seguir con la metáfora de los aparatos electrónicos, ¿no? Te vas a volver poco a poco más lento, te vas a volver poco a poco menos accesible, la gente va a quererte menos como un dispositivo en el cual puede intercambiar información y demás, y eventualmente incluso puedes llegarte a volver obsoleto. Y en esa obsolescencia, de pronto puede haber un asunto conectado con depresión y con algunos complejidades ya de estados de ánimo que te pueden llevar a un lugar pues bastante penoso y en donde no vas a estar como estando. La otra opción es que haya un momento en donde la vida te diga, listo, tu software ya no funciona, te cambias porque te cambias. Y déjame poner el ejemplo de que esta semana yo tenía que mandar una factura y obviamente estuve procrastinando estar cambiando a la factura 4.0. Quienes no me escuchen quienes me escuchen que no sean de México, llevan creo que más de un año y medio anunciando al gobierno que se va a cambiar a otro tipo de facturación para poder deducir impuestos, pero seguían dejando abierta la facturación previa. Y entonces, ¿qué hizo Luga? A hacerse mensa hasta que esto fuera absolutamente inminente. Entonces lo estuve postergando y postergando y postergando hasta que, claro, ayer me piden, oye, tu factura ya es mayo, me meto a hacerla, ya no me da la opción de hacerla en la versión que yo la hacía y entonces corro, le hablo a mi contadora, please ayúdame, gracias Andy por ayudarme, ¿no? Y entonces ya está hecha la factura. ¿Qué pasa? Que hoy se vuelve una urgencia. Algo que antes era importante, que se avisó, que se dijo por todos lados, que mi contadora, por cierto, resulta que me mandó un aviso al respecto y demás, lo dejé pasar y pasar y pasar hasta que de pronto la actualización me vino a fuerza, con calzador, y te metes a este nuevo tipo de facturación. Y creo que así de pronto nos pasa en asuntos emocionales que tienen que ver con la vida, es decir, se te está avisando que puedes perder la salud, se te está avisando que esta persona ya no te va a aguantar tus desmadritos, se te está avisando hasta que se te avisa y ocurre, ¿no? Y entonces en ese momento puede haber ahora la enorme frustración y por ende la victimización de es que yo no sabía. Y la gran realidad es que sí lo sabemos, o sea, nos van llegando avisos que no siempre escuchamos, pero nos van llegando avisos que nos dicen, aguas, esto va a caducar, aguas, esto va a caducar, ah, no, pero me hago bien pendejo y entonces me espero a que realmente caduque. Y entonces todo esto nos puede llevar a un lugar de bastante desánimo.
A ver, neuronalmente, vivencialmente, a casi nadie nos gusta enfrentarnos a cosas que nos son incómodas. Hay gente que es más fan de los retos, sí, pero así como que, ay, me voy a incomodar esta tarde a las 6 porque por gusto, pues no, no es algo que ocurre. Pero tenemos que entender que esa incomodidad a la que le estamos huyendo en el corto plazo se va a volver una incomodidad probablemente más larga o más grande o de unas dimensiones y consecuencias mucho mayores en el largo plazo. Entonces, un poquito mi invitación de una manera como corta y precisa es invitarnos a autoactualizarnos, a preguntarnos quiénes somos, para que luego entonces, y aquí está este enormísimo valor que recientemente le he visto al asunto de autoactualizarme, que entonces puedo actualizar también el concepto que tengo de otros y puedo entonces relacionarme de una manera distinta y descubrirles en un lugar diferente, porque entonces concibo que si yo tengo la posibilidad de cambiar, pues naturalmente los otros también la tienen, pero si yo estoy arraigado a quien yo soy y yo así soy y se friegan todos, pues claro que en el momento que la persona de enfrente tiene una buena voluntad de intentar hacer algo distinto, que le ayude en salud, que le ayude a relacionarnos de una mejor manera, yo voy a desconfiar de esa posibilidad de cambiar porque me va a parecer inverosímil que alguien pueda cambiar. Entonces, creo que es una invitación como muy directa a estar revisando qué de esto que me compro que no puede ser o que a fuerza tiene que ser de esta manera, puede ser moldeable, puede ser un camino distinto a acceder para mejorar mi relación conmigo y por ende mi relación con otros. Yo soy Luga Ballesteros, espero que este episodio te haya sido útil. Por favor, si crees que le puede funcionar a alguien, servir a alguien, ayúdame a compartirlo. Sígueme en mis redes sociales en Instagram. Te recuerdo que esto está tanto en YouTube como en Spotify, si hay un formato que te haga sentir más cómodo, ya sea de video o solo de audio. Y nos vemos en 2 semanas más para hablar de ansiedad con Sara Benito. Un beso grande. Chao.